Hola chicos, espero que estén todos bien, al igual que sus familias. Bueno, acá continuando con la clase, ya hemos escuchado a la profesora Mónica que nos contó acerca de los hechos históricos de la primera mitad del siglo XX, hechos muy importantes porque tienen que ver con la lucha de la mujer por el voto, es decir, no solamente por votar, sino por el voto calificado, es decir, que el voto de la mujer valiera igual que el voto del hombre. Y tardó, parece mentira, tantos años en conseguirse. ¿Y qué pasa con la literatura? Ustedes saben que la literatura siempre está presente e incluso muchas veces fue el motor de las revoluciones. La literatura, la música, la pintura, todas las expresiones artísticas siempre han estado al servicio de la lucha por los derechos humanos, por aquello que consideramos un derecho y que consideramos justo. Entonces, en la primera mitad del siglo XX, acá en Argentina, los escritores que sienten que tienen que estar al día con los reclamos, y aparte se enteran de que en todo el mundo está pasando esto. Pensemos que hubo una revolución en Rusia, que en Europa también se estaban levantando todos contra el sistema. Entonces nace en Argentina, surge la vanguardia literaria. Vanguardia es una palabra que proviene del ámbito militar. Es usada para designar a los soldados que están en primera fila. Son los que van adelante de todo, los que encaran al enemigo. Esta vanguardia literaria surge, por supuesto, a partir digamos, de la propuesta de los escritores más conocidos primero, y después se fueron sumando muchísimos. Eh, si bien hubo una división en esta vanguardia, que se llamó, eh, una división que se llamó Boedo y Florida, los escritores de Boedo y los escritores de Florida, que esto marcaba más un poco el tema de las clases sociales o el carácter del reclamo. Unos eran simplemente reclamos que tenían que ver con algunas cuestiones ideológicas, y los de Florida. Y los de Boedo que reclamaban por las cuestiones sociales, eh, cuestiones muy urgentes, como por ejemplo el hambre, la desnutrición infantil, el desempleo, en fin. Luego terminan de unirse estas dos vertientes, eh, en el sentido de que encuentran un punto en común para juntarse. Y reclamaban cambios en la sociedad urgente. El mundo estaba en crisis y presentan un montón de ideas, empiezan a escribir libros, poesías, la música también, canciones, empieza a surgir todo el cine. Pero estos escritores proponían cosas, proponían cambios muy, muy buenos, evidentemente. Si leemos la literatura de esa época, vemos que hay una intención de buscar una calidad de vida mejor, una igualdad mejor. Pero hay algo que nos va a llamar mucho la atención. En este conjunto de escritores que forman la vanguardia literaria, hay muy pocas mujeres. La mujer no era invitada a estos grupos de vanguardia, no era bienvenida en las reuniones, en los cafés literarios. Entonces la mujer tuvo que luchar sola, abrirse paso a la fuerza. Entonces se organizaban, formaban asociaciones feministas, porque en realidad había muchas mujeres escritoras, muy buenas artistas, pero no tienen un lugar. Entonces es raro, es paradójico esto. Es increíble que en el medio de una vanguardia que propone cambios, no se contemple lo que le estaba pasando a la mujer. Hay una explicación, ¿no? Porque en realidad esto proviene de esa parte oligárquica dominante, o sea, de los poderosos que dominaban, estaban regidos ellos por un montón de convenciones sociales, cosas que habían que hacerlas de esta manera, sí. Y tenía mucha influencia también la religión, ¿no es cierto? Entonces, en ese ámbito de poder, la mujer, había pocas mujeres que estaban a favor de este cambio, ¿no? Una fue, por ejemplo, Victoria Ocampo, una gran escritora
una mujer de la alta sociedad, pero que tenía las ideas bien puestas y luchó mucho. Y bueno, pero en general, en ese sector dominante, lo que pasaba era que la mujer estaba de acuerdo en que ella tenía que estar sujeta, sometida a su marido, que la mujer tenía un rol que cumplir y no podía cumplir con los roles que cumplían los hombres. Entonces eso tenía mucha influencia. Así que la lucha fue muy, muy fuerte. Como las mujeres, muy poquitas pudieron editar un libro, mandar una novela o un cuento a las editoriales, no le editaban nada, muy poco, las revistas, los semanarios, en los diarios. Este, entonces empezaron a utilizar un montón de recursos distintos, todo lo que tenían a mano, ¿sí? Escribían, por supuesto, poesías, las imprimían, repartían a mano, formaban asociaciones de mujeres, pero uno de los instrumentos que les resultó muy útil al movimiento feminista fue el panfleto. Al movimiento feminista y otros movimientos que reclamaban algo. El panfleto era un papel, como hoy sería un volante, los que te dan en la calle un volante. Pero en ese momento se escribía, el panfleto, se escribía con un reclamo, con una idea muy precisa, y se repartía también, se repartía o se pegaba en la calle. Y era mucho más eficiente que tratar eh, de intentar escribir un libro o que te llamen de un diario para hacerte una entrevista porque no las iban a llamar a las mujeres. Así que bueno, el panfleto fue una de las herramientas muy, muy, muy útiles. Ahí se escribía un mensaje muy corto, muy contundente. Si por ejemplo, luchemos por el voto para la mujer, punto. Y se pegaba, se pegaba. Y se lo despegaban y lo volvían a pegar. La gente los podía leer. En muchos panfletos se empezaban a poner ideas, explicaciones breves. La idea del panfleto era que tenía que ser muy breve y contundente. Y hoy se sigue haciendo también. Si vemos en las calles, a veces en los postes, se usa un panfleto con ideas políticas, pero se usa menos, porque hoy hay más recursos, por ejemplo las redes sociales. Bueno, en este momento de vanguardia literaria y de protesta, qué sé yo, la mujer tiene que luchar por medio del panfleto, una de las cosas que usaba. Pasan los años y la mujer tiene que seguir reclamando por un montón de cosas. No terminó ahí con el voto. Hay un montón de cosas que no están bien. La mujer tiene que seguir haciendo muchos reclamos. Tiene mucho por reclamar la mujer. Y hoy, si bien están las redes sociales, que son un medio fantástico para propagar ideas, para discutir, para convocar, también hay un medio que es muy, muy, muy eficaz, muy usado, que todos conocemos, que es el graffiti, que es, bueno, en realidad les vamos a proponer con la profesora que ustedes puedan realizar un graffiti. eh, y hay una cuestión, el graffiti nace en la década del 60, del 70, 1960, 1970. En primer lugar, como digamos, una forma de reclamar o de reivindicar los derechos de los jóvenes. Los jóvenes eran perseguidos por un montón de cuestiones raciales. Por ejemplo, doy una idea en el tema del movimiento hippie. En Estados Unidos, por ejemplo, el estereotipo social era el hombre con pelo corto, la mujer con pelo largo, ¿no? El saco y la corbata, qué sé yo, esas cosas. Y el muchacho que se dejaba el pelo largo estaba mal visto. Los tatuajes, esas cuestiones estaban mal vistas y había mucha discriminación, discriminación racial, de todo. Y se discriminaba a los músicos también, porque el graffiti tiene una estrecha relación con el hip hop, muy interesante. Así que el graffiti no es pintar cualquier cosa. Uno ve a veces en la calle, hay una serie de grafitis que son artísticos. Uno los ve y dice, hecho con aerosoles, todo, pero con pintura muy artístico. El graffiti tiene una condición para ser graffiti de verdad. Tiene que tener un concepto, una idea. Si no, no es graffiti. Si yo voy a la puerta de una casa, a una pared de un vecino y pinto cualquier cosa, pinto mi nombre, eso no es un graffiti, eso es un mamarracho pintado en una pared. Yo si quiero hacer un graffiti, tiene que tener un motivo.
tiene que tener un argumento el graffiti. El graffiti siempre tiene un argumento, siempre tiene un tema de discusión, de protesta, de denuncia. Esa es la característica principal del graffiti. De hecho, se han hecho grafitis pero excelentes, que uno se queda mirando y en una sola figura ese mensaje dice mucho, mucho más que las palabras a veces. Así que bueno, es interesante ver cómo la mujer tiene que seguir luchando y todos estos elementos que vemos que van cambiando con el tiempo. Pero también, chicos y chicas, insisto, y esto lo digo siempre, y lo voy a decir siempre, es que lo que aprendemos no tenemos que aprenderlo solamente para una nota, para una tarea. Tenemos que aprenderlo para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Así que hoy ustedes tienen que revisar cuáles son los derechos que no tienen, qué es lo que está faltando en la sociedad, qué tienen que cambiar, cuáles son las oportunidades que no tienen los jóvenes, cuánta desigualdad hay, qué es lo que los tiene mal, qué es aquello que ustedes no toleran más. Bueno, hay muchas cosas y entonces hay que poner manos a la obra y lo que uno aprende, en realidad hay que pasarlo al pensamiento crítico, es decir, yo tengo que no solamente mirar lo que está pasando, tengo que comprometerme, tengo que actuar, tengo que hablar, porque tienen, chicos, ustedes, todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas libremente, y eso no se cumple del todo. ¿Eh? Hay todavía un factor de poder y de dominio que no nos deja expresarnos como queremos, y por eso hay que luchar por ustedes y por las generaciones que vienen, que qué escuela le queremos dejar, qué sociedad le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, qué cosas están mal y hay que cambiar. Bueno, hay que preocuparse, hay que participar, no hay que esperar que el otro vaya a hacer la protesta. Chicas, no se queden con lo que hicieron las mujeres en esa época, que lucharon, dieron sus vidas, qué sé yo, y se logró el voto. No, no se queden con eso. Sigan luchando por lo que todavía falta para hacer. ¿Eh? Bueno, como siempre les digo, estamos a su disposición con la profe para cualquier pregunta, para cualquier consulta, para un saludo. ¿Eh? Nos alegra mucho recibir comunicaciones de ustedes. ¿Sí? Al menos no puedo hacer la tarea, no entiendo esto. Ya eso es importantísimo para nosotros, porque significa que estamos conectados en medio de esta terrible situación que estamos viviendo. Les mando un abrazo fuerte para ustedes y un cariñoso saludo a todas sus familias.